Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. Arrepiéntanse de sus pecados, bautícense, y Dios perdonará sus pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. ¿Qué debemos hacer? Sí, ¿qué hacemos? Ustedes, raza de víboras. ¿Qué quieres que hagamos? Saludos cordiales, amigos, amigas. Estamos ya en el segundo domingo del Adviento. Advenimiento, tiempo de la espera del Señor Jesús que se manifiesta. Habíamos platicado la semana pasada que justamente dentro del Adviento se plantean de nuevo pues como el recuerdo de aquella primera venida del Señor, como decimos, en la humildad y en la sencillez de la carne en Belén de Judá, y se piensa en una segunda venida, el retorno del Señor. Bien, en medio de esas dos venidas está la historia. Esa es nuestra manera judeo-cristiana de vernos a nosotros mismos. La historia, nuestro tiempo, está entre una y otra. Y es allí en donde podemos situar muy bien el mensaje del Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, el día de hoy, así como también el texto que leemos en la primera lectura de Isaías en el capítulo 11. Dos textos que se refieren no al final de los tiempos, sino se refieren a este momento, a la historia. Es necesario, media vez situado en dónde comienza nuestra fe y a dónde va, que nos situemos en el momento presente. Es muy importante siempre poner la atención al momento presente. Al fin y al cabo es lo que podemos manejar. El pasado pasó. No podemos saber ni controlar ni definir el futuro. Hay una serie de elementos en el futuro que uno no puede controlar ni dominar, y por lo tanto lo que nos pertenece es el presente, podemos decir. En este presente aparece el día de hoy, segundo domingo del Adviento, Juan el Bautista. Y tradicionalmente decimos en la iglesia que es uno de los personajes del Adviento. Este personaje que preparó la aparición pública del Señor, al que se le llama el precursor, este pariente de Jesús, que tuvo pues un gran don, el don o el carisma de ser profeta, de anunciar. Y fíjense que un profeta no es alguien que simplemente adivina cosas del futuro y las dice. Un profeta es alguien que analiza la situación y que pues prevé el futuro, pero no por simplemente
iluminaciones o adivinamientos, sino es alguien que reflexiona, que está abierto a Dios y que por lo tanto entiende, comprende, analiza la situación presente y habla de eso. Juan el Bautista tenía muy clara conciencia de que a él le tocaba únicamente preparar el camino, preparar el sendero. Y muchas de sus frases hablan justamente de yo no soy el Mesías, yo no soy el que ustedes esperan, viene alguien detrás de mí a quien no soy digno de desatarle ni siquiera la correa de la sandalia. Juan el Bautista, que se autocomprende, que se conoce a sí mismo como el que prepara el camino. No pretende más que eso, preparar bien el camino. Y es que en aquel momento, y ahí nos situamos ante otra cosa muy importante de nuestra fe judeo-cristiana, en aquel momento habían de nuevo en el mundo judío expectativas mesiánicas, expectativas de cambio, incluso de final de los tiempos, de aparecimiento del Mesías, de aparecimiento de un nuevo David, un nuevo rey, que cambiara las cosas que andaban muy mal. Estas expectativas del pueblo de Israel, pues, le hacían ver en alguien que aparecía: ¿será este el Mesías? ¿Será este el descendiente de David? ¿Será este el liberador de Israel? Porque estamos cansados de esta situación, de la dominación romana, de la pobreza, de la explotación de los más pobres, de la marginación, de la falta de cumplimiento de la ley de Dios, etc. Estamos cansados y hace falta que venga este líder, este Mesías. Y cuando ven al Bautista, pues piensan seguramente, ¿será este? Hasta los discípulos del Bautista, nosotros encontramos en un texto de la Escritura, que preguntan por parte del Bautista, le preguntan a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? De manera que había una expectativa, había un deseo de que alguien viniera y ayudara a cambiar las cosas. Y eso ya es algo muy interesante del texto evangélico de hoy. Puesto que puede haber gente que ya no espera nada. Puede haber gente tan agobiada por el mal, por el dolor, por el desánimo, por el desencanto de la vida, que no espera nada más. Y una cosa muy interesante que encontramos en aquel pueblo de Israel, y quizá en el pueblo más pobre y en el pueblo más sencillo, pero en todas las capas de Israel, es esa expectativa de alguien, ese deseo de que alguien venga y que ponga en marcha un cambio en la sociedad, en la religión, en los corazones de las personas. ¿Cómo andamos nosotros con respecto a ese deseo de que las cosas cambien? Porque por ahí comienza todo. Si no hay deseo en el corazón de que algo cambie, de que algo se transforme, de que uno mismo cambie, no hay nada que hacer. Hay solamente conformismo, pasividad, pesimismo de que las cosas van mal. Y muchas veces incluso hasta un deseo de que este mundo acabe, de que las cosas no van bien, etc. Sin embargo, el que tiene expectativa de que la cosa cambie, ya tiene el primer elemento necesario. Ese deseo de que las cosas cambien, estaba allá presente en Israel en los tiempos previos a la llegada de Jesús y a su aparecimiento público. Y nos lo refleja pues la predicación de Juan el Bautista, esa figura del Bautista que hoy San Mateo nos presenta muy claramente. Y vamos también a pensar en el capítulo 11 del libro de Isaías, que hoy se nos ofrece en la primera lectura. Un texto que nos habla de la paz mesiánica. Fíjense que Isaías es un profeta o una escuela de profetas, porque hay varios Isaías, todos recogidos bajo el mismo nombre en el mismo libro, y son desde el siglo VI antes de Cristo, 600
años, alrededor de 600 años antes de Cristo. Isaías habla de estos tiempos mesiánicos y anuncia que un día las cosas cambiarán. Y anuncia que terminará la injusticia y que terminará la discriminación contra el pueblo. Y anuncia que terminará la violencia y la muerte y que todo aquello será superado en una paz, en una armonía, en una verdadera convivencia pacífica y llena de amor. Ese es el anuncio de Isaías. Dinos, ¿hacia dónde volver? Aquel que tenga 2 trajes debe darle uno al hombre que no tiene ninguno. Y el que tenga comida debe compartirla. Maestro, somos cobradores de impuestos. ¿Qué debemos hacer? No cobren más de lo establecido. ¿Y los soldados? ¿Qué debemos hacer? No le quiten nada a nadie por la fuerza, ni acusen a nadie falsamente. Y confórmense con su paga. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Y entonces, pues podemos apuntar que la misión de aquellos profetas, y en particular de Isaías, pero los encontramos en nosotros también en el Antiguo Testamento, es la misión de alentar las expectativas del pueblo de Dios. Y fíjense que eso sigue siendo una misión, sigue siendo un objetivo de la palabra de Dios en nuestros días. Alentar nuestros mejores deseos. Animarnos para confiar en Dios. Decirnos, no se desanimen, se acerca su liberación. El cristiano, la cristiana es alguien que siempre vive desde el fondo del corazón con la certeza de que las cosas irán cambiando, y eso le hace ver al mundo en progreso continuo. Mientras alguien que no tiene esperanza ve todo lo contrario, dice esto siempre va para atrás, las cosas son peores que antes. Y mira al pasado y compara el pasado con el presente. Y para el futuro dice, mire, no tenemos futuro, esto va para abajo, esto se acaba. Esa no es una actitud auténticamente cristiana. La actitud cristiana es la de aquel que mira las dificultades que hay, pero tiene siempre esperanza, tiene siempre, como dice el Papa Francisco, no solamente optimismo. El optimismo es a veces un poco idealista o es temperamental. Hay gente naturalmente optimista. No es eso, es la esperanza, es esta virtud que al mismo tiempo que espera tiempos nuevos, se pone en marcha, se activa para hacer que, al menos en su entorno, al menos dentro de lo que pueda hacer, las cosas puedan cambiar. Eso es muy importante cuando nosotros hablamos de la verdadera actitud del que espera. El que espera una visita, ¿qué hace? Por ejemplo, piensa, prevé un poquito qué vamos a necesitar esos días. Piensa cómo va a ser para que cuando lleguen los visitantes, las condiciones que encuentren sean las mejores. Y hace lo que puede. Compra, limpia la casa, prevé algún paseo, incluso piensa en algunos detalles para que cuando lleguen las visitas se encuentren a gusto. El cristiano debería ser así, alguien que se esfuerza porque en su momento presente las cosas estén bien. Después puede ser que de repente la visita tarde y no llega a tiempo. Puede ser que se excuse en no llegar. Y así puede ser que llegue y goce de todo lo que el otro ha preparado. Pero ¿qué le toca a uno que espera una visita? Preparar las cosas y abrir el corazón a esa visita.
Estamos antes de la Navidad, y la Navidad no es solamente pues este tiempo de colores, música, convivios, fiestas navideñas, etcétera, sino es esta ocasión para recordar que el Señor ya ha venido y está entre nosotros, que el Señor es esta fuerza que ya va transformando nuestro mundo. Por lo tanto, aquella primera venida del Señor, la primera consecuencia que tiene es que renueva nuestra verdadera esperanza. Y repito, la esperanza no es nada más esperar de brazos cruzados y pasivamente. La esperanza cristiana es la certeza de que las cosas van mejorando, aunque sea lentamente y poco a poco, que hay mucho que hacer y que por lo tanto le anima, le fortalece a la persona para hacer que aquello llegue. Y con eso llegamos a algo de lo que también podemos percibir en las lecturas del día de hoy y en este tiempo del Adviento, y es la utopía. Fíjense que hoy se habla poco de utopía porque la gente prefiere pensar solo en el momento presente. Sin embargo, es necesario tener siempre que en el futuro la utopía, algo que todavía no se da en ningún lugar, pero ha comenzado ya. Cuando nos referimos a la utopía cristiana, estamos hablando del reino de Dios. Dios reinará. El verdadero descendiente de David, que es Jesús, ampliará y ampliará su reino hasta un día en el que todo el mundo viva en paz, en solidaridad, en justicia, en perdón, en reconciliación, etcétera. Todas estas cosas del reino de Dios que nosotros esperamos son una utopía. Todavía no se dan en ningún lugar perfectamente. Se dan destellos, se dan luzazos, se dan algunos elementos de lo que esperamos, pero todavía falta bastante. Sin embargo, estamos convencidos de que la realización de nuestros mejores deseos no quedará frustrada, sino verdaderamente será satisfecha. Si no es en nuestra propia generación, lo será en, qué sé yo, cuántas generaciones después. Pero lo será en cierto modo ya aquí. Y aquí en esta tierra nunca plenamente, sino solo después. Pero fíjense que ese deseo de que las cosas cambien, ya desde aquí, ya desde nuestro mundo, es una característica que está en la religión judeo-cristiana. No todas las religiones encuentran a Dios en la historia. No todas tienen como objetivo entrar en relación con Dios y transformar este mundo aquí, en este tiempo presente. Hay religiones que piensan únicamente en una dimensión más allá de la historia. Hay religiones que más bien ayudan a escapar de todos los dolores y las dificultades propias de la historia por medio de la meditación, simplemente de salir del mundo, etc. La característica de la religión proveniente desde Abraham, nuestro padre en la fe, todo el Antiguo Testamento con sus profetas, sus sabios, etc. Y sobre todo, Cristo y el cristianismo, Dios mismo, hecho hombre, nos orientan hacia ver que es en la historia, es en el momento presente, es en estos días, en estos años, en estos meses que están en nuestras manos para trabajar y para hacer algo, que se puede hacer eficiente el encuentro con Dios. Algunos piensan el encuentro con Dios será únicamente después de la muerte, será en un tiempo y en un tiempo fuera del tiempo, en un espacio fuera del espacio, etc. Después, nuestra religión judeo-cristiana encuentra a Dios en medio de la historia, y esa es una de las consecuencias principales de lo que vamos a celebrar dentro de menos de 3 semanas, la Navidad. Dios con nosotros, Dios que se acerca y cuya venida, cuya cercanía hay que preparar. Es por eso que hoy el mensaje
de San Juan el Bautista también es un mensaje exigente, un mensaje duro. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de Dios. Preparad el camino al Señor y escuchad la palabra de La palabra de Juan el Bautista es una invitación exigente a la conversión. Fíjense ustedes que hoy en el mismo texto él dirige palabras muy duras a las autoridades de Israel. Raza de víboras, sepulcros blanqueados, cambien, transformen su actitud. Una palabra dura dirigida a aquellas autoridades que en realidad estaban acomodadas, que no esperaban en realidad en términos generales muchos cambios, porque ellos estaban bien, tanto en el templo como en sus arreglos políticos y económicos con el Imperio Romano. Había muchas autoridades en Israel que estaban acomodadas en su situación y no esperaban mucho. A ellos el Bautista les dirige una llamada directa para moverles el corazón, para sacudirlos un poco. Tanto que fue creciendo la oposición, el malestar dentro de aquellas élites que finalmente encontraron la manera de acabar con Juan el Bautista. Pero su palabra es dura, es exigente. Y podemos compararla también un poco con la palabra de Jesús, que por contraste es bien diferente. Jesús vino enseñando una doctrina, no digo menos exigente, pero la vino enseñando de otra manera, con parábolas, acercándose a la gente con bondad y con misericordia, mostrando mucho el perdón y la cercanía de Dios a los pecadores. Hay un contraste con Juan el Bautista, que tiene estas palabras duras, estas llamadas exigentes a la conversión. Ya está puesta el hacha al pie del árbol. De manera que es como decirles, o se convierten ahora o acabarán para siempre. Y quiero terminar, quiero ir concluyendo nuestra reflexión de hoy con otra apreciación sobre dos elementos que existen hoy también en los textos de la misa. Hay una referencia a una como comparación agrícola. En la primera lectura se habla de el tronco de Jesé, el tronco, un palo al cual ya se le han quitado las ramas y por supuesto no hay frutos, pero todavía hay un tronco y hay unas raíces. Ese tronco de Jesé se refiere a la dinastía de David. Jesé era el papá de David, el gran rey. Isaías habla de que ese tronco florecerá, brotará un retoño del tronco de Jesé. En tiempos de Jesús, la dinastía davídica no estaba reinando, había fracasado. David había sido un gran rey, a pesar de sus dificultades, pero luego habían venido una serie de reyesuelos mediocres sentados en el trono de Jerusalén,
y aquello no funcionaba. Aquel tronco de David, aquel tronco de Jesé, parecía más bien un tronco seco, tal vez podrido, del que no se esperaba mucho. Sin embargo, Isaías, 600 años antes, había dicho: florecerá un renuevo del tronco de Jesé. Como nosotros hemos visto también muchas veces en el campo, que después de que ha habido tal vez un incendio, que se han quemado muchos árboles, después vienen las lluvias, viene el buen tiempo y poco a poquito surgen ramitas nuevas de aquellos troncos medio chamuscados, viejos, maltratados por el fuego. Una imagen muy bonita, tomada de una de las páginas más hermosas de Isaías, capítulo 11 de Isaías. Se los recomiendo para verlo también como lectura, como poesía, como pieza literaria bonita, ¿verdad? Un texto que habla entonces de esperanza, del tronco de Jesé, un tronco, una dinastía fracasada prácticamente, surgirá un renuevo. Y ahí, 600 años después, Jesús que nace. Y Juan el Bautista también hace referencia a ese tipo de imágenes tomadas de la naturaleza. Ya está puesta el hacha a la raíz del árbol. Y eso es para que cada uno piense: yo puedo ser como un tronco de un árbol. Puedo ser como una familia, una dinastía. Quizá golpeada, arrasada por un incendio, por un maltrato, por una deforestación. Y sin embargo, de ese tronco puede también surgir todavía vida. Pueden surgir nuevos renuevos. Esa es la esperanza cristiana. De lo contrario, sí, el tronco, lo poco que quedaba, será cortado, y también sus raíces pues acabarán sin nada. De manera que con estas imágenes también tomadas de la naturaleza, de ejemplos que uno puede entender muy bien, el profeta Isaías y Juan el Bautista coinciden para invitarnos a la esperanza, a la verdadera esperanza cristiana, a una esperanza que es activa, que no es una espera pasiva de que otros u otro cambien las cosas. Es la esperanza activa del que con toda paz y serenidad va haciendo en su entorno, en su comunidad eclesial, en su trabajo, en su familia, va haciendo lo que está dentro de sus capacidades y posibilidades para preparar el camino del Señor, para que el reino de Dios crezca, para que se convierta en un árbol grande, con ramas, con hojas verdes y luego con frutos. Un árbol grande en el cual también puedan posarse las aves y pueda recibir sombra a los humanos. El tiempo de Adviento es tiempo de esperanza, pero fíjense que también para vivir verdaderamente la esperanza es necesario cambiar actitudes, es necesario cambiar el corazón para comenzar. Cambiar de un corazón desanimado, desconfiado, a un corazón que tiene confianza en la palabra, a un corazón que tiene confianza en los demás, un corazón que confía sobre todo en la presencia de Cristo que, hecho hombre, está en lo más interno de nuestra historia y de nuestras personas y de nuestras comunidades cristianas. Él es la fuerza que hace y va haciendo cambiar la historia. Y es necesario pensar en eso. Uno solo no puede cambiar las cosas, pero con esa fuerza de Cristo y de su Espíritu, y con los demás en una pequeña comunidad, etcétera, puede ir logrando un gran camino. Estamos en este tiempo de misiones en el cual también las pequeñas comunidades de reflexión bíblica están invitadas a reflexionar y crecer en estos temas. Hasta la próxima. Muchas gracias por su amable atención.
Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.